no nos hemos dado cuenta de toda la lucha que la iglesia ha tenido. Y cómo personas, seres humanos, que por el nombre de Cristo creyeron en el mensaje de Jesús y dieron su vida, perdieron su libertad, perdieron su estatus social, porque la palabra llegaba a las personas. Y a veces las personas desprecian ese sacrificio. Se enfocan en Jesús, pero no han visto lo que otras personas han hecho por Jesús. ¿Sí? Entonces, son líderes. Entonces, el liderato cuenta. El liderato no es solamente que te aplaudan y que la gente te quiera ver como un artista y se quiera tirar foto contigo y quiera el autógrafo. El líder está dispuesto a perder todo, no por agradar a la persona, sino por Cristo. El líder está dispuesto a perder su estatus social por los hermanos. ¿Quién hizo eso? Excelente líder. Excelente líder. Sobresaliente. Nosotros, el modelo de liderazgo de hoy, del 2024, no le llegamos ni a la mugre de la uña del pie de Pablo. Y me incluyo yo. Del 2024, olvídese que tenga una iglesia de 1 millón de personas. No le llega a la mugre de la uña del pie de Pablo. No le llega. De eso estamos hablando. Y por Pablo hoy hablamos de Cristo como se habla de Cristo. Porque recuerde que Apocalipsis se escribe en el 95 después de Cristo. Ya la iglesia se ha expandido por el mundo conocido. Ya Pablo falleció, pero ya la iglesia conoce un Cristo. Ya la iglesia está esperando a un Jesús. ¿Me sigue? Ya la iglesia está absorbiendo el mensaje de Jesús. Sí. Pastor, y si Pablo no hubiera aparecido en el picture, los apóstoles hubieran hecho lo mismo que Pablo. No, por eso Dios llamó a Pablo. Pablo no llega por accidente. Dios necesitaba a Pablo. No solamente eso, cuando Ananías le dice, maestro, yo sé que tú estás en el cielo allá con los angelitos cantándote, déjame ponerte en contexto quién es Pablo, porque tú como que no sabes quién es Pablo. Y él la escucha y el Señor le dice, tranquilo, porque él me va a ser útil, pero él va a pagar con carne propia lo que representa seguir. Así que tranquilo, que yo sí sé lo que está pasando. El que no sabe lo que va a pasar eres tú, pero yo sí, Dios está logrando. Y ahí es que llama a Pablo, y literalmente pasó. Así que la neumatología, que es el Espíritu Santo, la cristología, que es Jesús, la simiente lo hizo Pablo. Cuando estamos en Apocalipsis, Apocalipsis reafirma lo que Pablo explicó. Porque Cristo va a respaldar lo que Pablo enseñó sobre él mismo. Por eso la importancia de Apocalipsis. Y el capítulo de hoy es espectacular, el 14. Porque se reafirma lo que Pablo enseñó. Pablo lo enseñó dirigido por el Espíritu Santo y porque Dios se lo reveló y él lo pudo aplicar a la luz que sabía. Pero los apóstoles no entendían de qué él estaba hablando. Por eso Pedro tenía tanto conflicto con él. Porque estaba fuera de lo que Pedro conocía, su paradigma. Y por eso en un momento el mismo Pedro dice, aunque Pablo con su alto conocimiento a veces nos vuelve la cabeza, pero un conocimiento que nos acerca más al Señor. O sea, ninguno de los apóstoles pudo enseñar lo que Pablo enseñó. Primeramente, el nivel de conocimiento de Pablo, lo que yo digo, gracias, lo que yo digo, eso es lo que yo digo con frecuencia, que a veces las personas piensan, mira, y les digo algo, yo no me atrevo a criticar a los apóstoles porque caminaron con Jesús y no lo entendieron, porque si nosotros hubiésemos caminado con él, hubiésemos actuado igual, o peor, como Judas. Por eso yo le digo a ustedes
que cuando ellos caminaron con Jesús, ellos tenían una expectativa de Jesús. Y Jesús le mostró otra cosa. Por eso ellos estaban con tanto conflicto interno, porque no podían entender lo que él estaba enseñando, porque ellos tenían otra expectativa. Por eso la enramada la entrada triunfal, como más se le llama, ellos están esperando que ya la cosa ahora hay que ver. Por fin tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Y ahí es que en esa semana se da el conflicto entre ellos. Ahora es que tú vas a reinar, pero vamos a ver también ahora en esta cosa. Ahora es que tú vas a reinar. Ahora es que tú se pones bueno, porque tú vas a enfrentar a Roma, tú vas a destruir a Roma y tú vas a reinar. Por eso yo quiero estar cerca de ti. Claro, porque por fin Israel va a recuperar el lugar que perdió por haber desobedecido a Dios. Por fin nuestro templo va a ser construido por el verdadero Salvador, no la porquería que hizo Herodes Antipa. Tú lo vas a purificar 3 veces. Ahora es que... Y Cristo 4 días después termina en una cruz como un maldito ladrón. Por eso es que esa gente no cree en Jesús. Gracias. Santo. Hermano, este marcador de libro es espectacular. Cuando yo lo masterice se lo voy a colocar. Usted lo pueda ver. Tiene una foto para que usted vea. Esto también sirve de tratado. Un mensaje bien bonito, que sea de bendición para la persona que lo reciba. Si usted quiere recibir uno, están contados. Si usted quiere recibir uno, nos puede escribir al correo electrónico de la iglesia. Pues lo voy a buscar ahora, no sé el número. Gracias. Shekinah se escribe S-H-E. Yo lo voy a poner en la pantalla para que usted lo vea. Me escribe un correo, un correo electrónico pidiendo uno, ¿verdad? Y se lo enviamos por correo electrónico libre de corte, para que sea de bendición para usted como lo ha sido para los oficinas también de tratar. Amén. Ok, antes de ir a Apocalipsis, para darle a los hermanos que lleguen, búsqueme por favor Deuteronomio 28:13. Noemí, ¿qué Biblia me trajo? Esta es yo, ahora. Ok. Deuteronomio 28:13, por favor. Y me lo lees si es usted tan hermosa, bella y amable. Like always do. nada más que me voy a cansar otra vez. Santo, con todos los honores. Con usted va a ser. Contigo es. Con un gozar lo llevo al altar. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica. Ok. La primera parte, ¿qué es lo que dice? Que yo te pondré en el primer lugar. ¿Quién tiene la Reina Valera? Léame la Reina Valera. Bueno, Marilyn, léame la Reina Valera, please. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Qué usted entiende por eso? Yo estaba en casa. Con Rose el domingo y estaba en la cama. Y de repente sale este predicador norteamericano de la prosperidad y está hablando de cómo Dios unge a la iglesia para que la iglesia sea la que lleve la voz cantante. Y él estaba explicando y hablando
y desarrolló su predicación, entonces viene, saca, y viene, saca otro versículo, uniendo los versículos para entonces justificar su mensaje. Que es lo que con frecuencia yo critico. En el proceso de estar con esa mezcolanza, viene y toma la primera parte del versículo, no la otra parte. Yo te pondré como cabeza y no como cola. Usted escuchó predicaciones sobre eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la línea de pensamiento? Que nosotros estamos sobre los demás, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, porque Dios está con nosotros. Y la iglesia no está para estar comiendo polvo. Y tenemos derecho a todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. No, aguántese. Esa es la línea de pensamiento. Esa es la línea que se usa el texto para predicarlo. Y el que está allí sentado, cuando lee el texto eso es lo que dice. Él no está mintiendo. Es lo que pasa es que está sacando, él está imponiéndole al texto lo que él quiere que el texto diga. Él quiere llevar un mensaje, él quiere una idea de pensamiento y necesita un vehículo para hacerlo. Y ese texto es el vehículo perfecto. Pero eso no es lo que el texto dice. Ahí Dios está hablando de la bendición y de las maldiciones. Y desde el 28:1 le dice: Israel, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Y en ese mismo claramente establece que la regla es la obediencia y respetar los mandamientos. Entonces, si no obedeces y si no respetas los mandamientos, viene lo que dice en el 14. Sin apartarte de ellos, conseguir a otros dioses. Dígate a lo alto para que los hermanos lo escuchen. Sin apartarte de ellos, conseguir a otros dioses y servirles. Y si lo haces, sobre ti vendrán todas estas maldiciones. Que fue lo que le pasó a Israel. Exactamente lo que le pasó a Israel. Pero no te predican eso. Sí, te van buscando los textos. Se lo dice, que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Eso es correcto. Pero cogen diferentes textos para llevar una idea. A eso es que yo me refiero con la desinformación sobre la palabra. La manipulación y la desinformación. Porque entonces el pueblo que está allí sentado va a dar como palabra de Dios lo que yo estoy diciendo. Porque la Biblia lo dice. Pero yo estoy manipulando el texto a que diga algo que la Biblia no dice. Por eso yo predico de un texto. Y cuando usted va al texto y lo lee desde arriba, usted se va a dar cuenta que lo que yo estoy predicando está totalmente distribuido ahí. Lógico, yo tengo que aplicar al día de hoy. Y cuando lo voy a aplicar de una manera diferente, por eso lo digo, lo quiero aplicar en base a esto. Pero el texto significa esto. Te estoy diciendo, cuando tú vayas y lo leas, el texto te quiere hablar sobre esto. Yo voy a hablar algo paralelo a este texto que quiere llevarte el Señor por esta línea. Y por eso te llevo a pensar. Entonces tú lo puedes recibir. Y cuando llegas a tu casa, que lees el texto, dices, contra lo que el pastor dijo que no tiene que ver, sí tiene que ver. Porque el texto me está hablando. ¿Me sigue? Pero sin embargo, hay personas que están allí sentadas que dicen, ay, Dios me habló. Que Dios te habló. ¿O fueron tus emociones que te hablaron? ¿O era lo que tú querías escuchar? Entonces las personas van a la iglesia a escuchar lo que desean escuchar, no lo que Dios tiene para hablarle. Eso es correcto. Entonces, eso no es mío, esto sí es mío. No. Lógico, cada cual tiene su necesidad que Dios le va a ministrar de una manera diferente.
pero es el mismo Espíritu Santo que te va a dirigir. Entonces, hay personas que dicen que son dirigidas por el Espíritu Santo, pero son sus emociones. ¿Cómo tú separas tus emociones para poder discriminar cuando es el Espíritu Santo que te está hablando o cuando eres tú mismo? ¿Cómo te llega ahí? Ese es el cuidado que uno tiene que tener. Sí, pero la Biblia nos da una herramienta para eso. ¿Cómo usted logra eso? Mediante la madurez espiritual. ¿Cómo usted llega a la madurez espiritual? Conociendo la palabra. La palabra te muestra, la palabra te desnuda, la palabra te desarma, la palabra te arma. La palabra te ayuda a conocerte. Y cuando tú te conoces, que el Espíritu Santo te va llenando, te va a dar el discernimiento y te va a decir, eso no es mío, esas son tus emociones. Cuídalo. Pero los hermanos no quieren llegar ahí. Nos gusta el hablar en lengua, nos gusta el brincoteo, nos gustan las emociones, porque eso creemos que nos da fuerza. Nos gusta la profecía porque son cosas esotéricas, sobrenaturales. Pero meternos a la palabra para que el Espíritu Santo me llene, no. Porque Él llenó de manera sobrenatural a los apóstoles. Él llenó de manera sobrenatural a Pablo. Eso es falso. O Dios me dijo. O Dios me dijo. Eso es terrible. Sí. Tú decir Dios me dio sin que yo no te diga. No, de hecho, ¿sabe lo triste? Que a la gente le gusta estar jugando con eso. Deuteronomio dice que si tú dices que Dios te dijo y Dios no te dijo, hay que apedrearte. Si Dios hiciera eso hoy, Ay, bendito. Y yo recuerdo, pastor, que en esa prédica empiezan. Aquí hay una, Dios me dijo que aquí hay una persona que el Señor te está hablando hoy. Ese tipo de frases, como de manipulación. ¿qué manipulación? El Señor me está mostrando. El Señor me está mostrando esto. Yo creo que quiero aclarar, sí el Señor muestra. Pues claro, ese es el discernimiento. Pero el Señor es bien respetuoso con su cuerpo. Mi preocupación es cuando Dios te muestra, lo que Dios te muestra, tú lo usas para avergonzar y para ridiculizar. Yo sí creo que Dios muestra porque Dios quiere ayudarte. Entonces yo, que soy un maduro espiritual, debo de llevarte aparte y decirte, paz, el Señor me mostró tal cosa de ti, cuídate. Deja de estar jugando, coger las cosas en serio, porque Dios te ama. Pero el enemigo te va a arrancar la cabeza. Él es tu dueño, porque el Señor me acaba de mostrar que tú no eres su propiedad, tú no eres de su cuerpo. Tú tienes la intención, tú tienes el deseo, pero el Señor no brega con eso. El Señor brega con personas que estén dispuestas a pagar el precio. Viene en busca de Él y esta es tu vida, porque si no el enemigo te va a arrancar la cabeza. No, ya tú eres tu propiedad, mi güey, eso no lo hace adelante, tú eres propiedad del diablo, tú tienes dos opciones, tú eres de Dios, tú eres del diablo, la decisión es tuya. Pero Dios hoy me mostró esto de él. Así que Dios te ama, Dios tiene un plan contigo. Todavía no todo está terminado, pero la decisión es tuya. No se lo quita al patrón. Ese No, es el problema. eso no se hace. Ese es el problema. De la verdad no se puede. Porque lo que tú haces es que avergüenzas a la persona. Mira, Y puede ser que la persona pase al altar con el rabo entre las patas, porque ya lo pusiste. Pero no es porque ha entrado en un proceso de reconocer, de introspección, de que lo que tú me estás diciendo me ha confrontado para que yo me mueva al Señor. Lo que tú estás haciendo es hacer un espectáculo para resaltar la imagen de quién, el predicador. Entonces el alma no te importa, porque si te importara tú no harías eso. Por ejemplo, usted tiene a Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Y Cristo lo vio en el árbol.
¿qué le dijo? Hoy que es necesario que yo vaya a tu casa. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, ¿quién confesó su falta? ¿Y por qué Cristo no lo expuso? ¿O Cristo no sabía quién era Zaqueo? Claro que sí. ¿Y por qué no lo expuso? Por no avergonzarlo. No todo el mundo sabía quién era Zaqueo. Zaqueo era un supervisor. Él era un rector. Una persona con autoridad. Y tenía el centurión. Él nadie lo podía tocar. ¿Por qué Cristo no lo avergonzó? ¿Por qué Cristo no avergonzó a Nicodemo? Pastor, es que Nicodemo fue de noche para que no lo vieran. Si usted dice eso, usted no sabe del libro. Esa es desinformación. Nicodemo fue de noche porque los maestros maduros, espiritualmente hablando, los temas teológicos complicados lo tocaban en privado para no confundir a los hermanos. Y por eso se tocaba en privado. Él no, y Cristo claramente expone a Nicodemo. Él pudo haberle gritado: oye, Pedro, mira este. ¿Te acuerdas que tú estabas loco por ser discípulo de él? Este tipo no sabe nada. Oye, mira, ven acá. El profeta Díaz le acabo de decir algo ahora y no supo qué contestar. Oye, la verdad es que tú no sabes nada de Biblia. Y tú que lees la Biblia, y tú que estás sentado al lado de los sacerdotes. ¿Por qué estás sentado al lado de los sacerdotes? ¿Tú no representas a Dios? Tú eres un alma del diablo lo que tú eres, confundiendo a todo el pueblo. ¿Por qué Cristo no hizo eso? Que mucho tenemos que aprender de la palabra. ¿Y por qué no lo seguimos? ¿A quién seguimos entonces? ¿Quién es el que divide la iglesia? Lucero. ¿Quién le está haciendo el trabajo a Lucero? Lucero. Entonces, ¿quién es que realmente cuando hace eso se convierte en un instrumento de Lucero? ¿El pecador que está allí sentado o el que está aquí en el púlpito? Gracias al Señor. Dios mío. Pero de podemos ser un historia pacífico. Sabemos que vienen de. Sí, usted está cocinando. Sí, pero está este. Ah, lo que yo iba a decir no. No, porque yo apago este de noche como la cantidad es razonable, con este enfría bastante, porque ya con este se regula, la noche está fría, créanme que con eso así, usted va a estar con 4 abrigos. Por tal razón el propósito de Cristo es restaurar, no avergonzar, no ridiculizar. ¿A quién sí Cristo públicamente lo confrontaron? ¿A quién? A los fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? Los que están y lo van a estar predicando. A esos son los que van a ridiculizar cuando llegue el momento de estar en su presencia. Los que son intocables, que dicen que nadie los puede tocar. A eso les va a llegar su día. A mí no me importa cuántos patatos den el altar, cuántas lenguas tú hables, la Biblia te convence. ¿Ah? Esa es la sorpresa que habla en Apocalipsis. Aprovecha ahora de coger a los hermanos y sacarle el dinero y disfrútalo. Disfrútalo. Cómprate avión, carro, Ferrari, lo que tú quieras. Disfrútalo. Y agótalo hasta lo más que puedas. Porque esa es la única recompensa que vas a tener. Porque nada de eso te va a servir para la vida eterna. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis. Pero en introducción, pastor. Sí. Apocalipsis capítulo 14 está espectacular. Entonces, a mí, en el contexto cultural, no traje el contexto cultural. Vaya a la página 787, pero me vale el 14
12 cuando yo le diga. Déjelo ahí, está en la página 788 a mano derecha. 14. 12. Vamos a leer lo de la Reina Valera. ¿Nos puede leer, por favor, María? Léalo completo si es tan amable. Por favor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por encima del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz de aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra
Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Amén. ¿Usted tiene el contexto cultural? Ok. Quiero leer algo del contexto cultural que no lo leí el miércoles pasado, que se conecta. Y es en la página, para que lo apunte, 787, cuando habla sobre la marca de la bestia, dice lo siguiente. Si Juan se refiere a Nerón en este pasaje, esperaba que sus lectores supieran cambiar las letras griegas a hebreas. Probablemente con la ayuda de los miembros más hábiles de la congregación, o quizás él y ellos ya habían usado el 666 de esta manera. Este cálculo requiere de la pronunciación griega Nerón Kesar, en letras hebreas, con los valores numéricos hebreos apropiados. La N significa 50, la R 200, la N 600, la N 6, la K 100, la S 60, la R 200. En el hebreo solo se usaban consonantes, pero los oráculos bíblicos eran un documento judío compuesto en griego. Hacen su cálculo de la gematría en griego, no en hebreo. La mayoría de los lectores habrían podido leer solamente el primero, pero difícil hubiese sido, pues en otras palabras, Juan estaba hablando de Nerón, haciendo referencia a un comportamiento. La bestia es Nerón. Usted sale del gobierno de la bestia y entra a este intervalo que es el 14. Miren lo que dice el 14:3. ¿Qué dice el 14:3 nuevamente? Estaba un capítulo nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué yo había explicado sobre los 144,000? Eso era lo que habían matado Los que habían muerto. Que habían fallecido, pero no necesariamente representa una cantidad, es un número infinito. Juan nuevamente, como hizo con el 666, está jugando con números. Ese número representa el pueblo de Dios, no 144,000 en particular, es una gran multitud, es un número incalculable. De la misma manera que Cristo le dice a Pedro, ¿cuántas veces vas a perdonar? 70 veces 7. Es incalculable, es infinito. Juan usa 144,000 para referirse a una cantidad incalculable. Por tal razón, esa cantidad incalculable tiene una cualidad, que tiene un cántico nuevo. Salmo 42. ¿Quiénes tienen ese cántico nuevo? ¿Quién? La iglesia. Es un cántico que solo nosotros podemos cantar. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. No se trata necesariamente de un cántico, se trata de una adoración. Nuestra vida es agradable al Señor y Él recibe la adoración de aquellos que han sido marcados por Él mediante su sangre y su Espíritu Santo. Así es que no todo el mundo tendrá acceso a la presencia de Dios. Entonces, en el capítulo 14 vamos a ver una separación en la iglesia de Apocalipsis, aquellos que viven doble vida, que están dentro de la iglesia, pero están fuera de la iglesia a la misma vez. En otras palabras, quieren estar en la iglesia, pero han sido influenciados por la cultura grecorromana. La cultura grecorromana se enfoca en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El culto al deseo y al placer. Babilonia hacía lo mismo.
Cuando usted mira la película de los 300, el rey que está simulando a Jerjes, cuando la persona esta llega, el jorobado, cuando entra a la carpa, Jerjes lo que tiene allí es un festín de placeres y deleite para el que quiera. Que ya mismo vamos a hablar sobre Babilonia. En otras palabras, el pueblo que dice que es lavado por Cristo no es todo aquel que dice Señor, Señor. ¿Qué dijo el Señor? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Aquí Cristo está diciendo que Él tiene claro quién es su pueblo, y es ese pueblo que le adora, y solamente Él recibe esa adoración. Así que Él no recibe cualquier adoración. No se trata solamente de venir a la iglesia y sentarte. Es que tu vida sea, por eso yo le insisto a todas las personas que ven mis transmisiones, las transmisiones de nuestra iglesia, y a las personas que se congregan aquí, sea transparente con Dios. No viva dos vidas. No te creas el paquete de la vida religiosa en la iglesia y tu vida personal. Para el cristiano eso no existe. Cristo dice, no existe. O eres o no eres, como le dijo a la iglesia de Apocalipsis. Mi pueblo solamente me puede adorar porque me ha aceptado. Está dispuesto, que decía el 13, y le dice a la iglesia que esperen en que, en alegría, en gozo o en sufrimiento. Que estén dispuestos a morir a espada y a ser encarcelados. Mi pueblo está dispuesto a sufrir por mí. Ese es mi verdadero pueblo. Y esa es la adoración que yo recibo. Y yo sé quién es mi pueblo porque mi Espíritu Santo lo marcó. Pablo dice en Romanos que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros día y noche delante del Padre y gime por nosotros. Así que el Espíritu Santo sabe quién es y quién no es. Podrás engañar al pastor, podrás engañar a la comunidad de fe, pero aquí Dios te está diciendo, a mí tú no me engañes, porque yo no recibo cualquier adoración, yo no recibo cualquier vida. Las vidas que yo recibo son aquellas que me han aceptado como su Salvador. Así que no todos los caminos llevan a Roma. Entonces, aquí estamos viendo que Cristo dice, aquellos que han rendido ante Babilonia. Esto es, nuevamente, no me lo desconecte de todo. Venimos, ¿verdad? Versículo por versículo, porque hay una conexión. Venimos del 13, donde se expone a la bestia. Entienda quién es la bestia. Nerón. Y surge del mar, del reino de los hombres, Roma. Ahora te dice Babilonia. Muchos pensadores judíos, de manera escondida, codificaban a Roma como Babilonia. Así que Dios aquí está usando, recuerden lo que le dije a ustedes, Apocalipsis es un libro judío y se codificó de manera judía usando elementos de la mitología greco-romana. Dios lo hizo con toda intención. Dios lo hace con toda intención y expone a la bestia como una manera de expresar que el enemigo o la cultura secular trata de imitar todo lo que Dios hace. Y de la misma manera que Dios ha marcado a la iglesia con su Espíritu Santo, el enemigo ha hecho lo propio con el pecado de los seres humanos. Los ha marcado. Esa mancha del pecado, ¿quién no la quita? Cristo. Entonces, claramente, Apocalipsis te dice, el que quiera quitarse la marca no es final hasta que se acabe el tiempo. Puedes quitarte la marca cuando vienes a Cristo. Y esa marca se borra. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Está buscando la marca física.
el granito de ajo, el chip. Ahí no te habla de nada de eso. Yo explicaba el miércoles pasado que cuando te dice que no se puede comprar ni nada por el estilo, fue porque claramente en Roma los ciudadanos romanos estaban por encima de los demás. Y cuando la iglesia sufrió la persecución, literalmente no podían comprar comida porque podían perder sus vidas. Tuvieron que esconderse. Y el judío no tenía la marca romana. Así que no es que todos los romanos están perdidos, pero es una manera indirecta de referirse a quién, a Roma. Ya como te decía, cuando estaban matando a los judíos, que los metían a bañar a los que fuera, estaban circuncidados ahí. Excelente. Porque aquí estamos viendo que cuando te habla del templo, te habla de una purificación del templo. El que lee la Biblia hoy no entiende eso. El que lee Apocalipsis no sabe de qué se le está hablando, porque no se ha dedicado a profundizar en el contexto que se da el texto. En el siglo I antes de Cristo venir, siglo II antes de Cristo venir, el templo había sido contaminado, porque hubo una persecución en contra de los judíos. Se sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Entonces, los elementos del templo no estaban porque desaparecieron. Así que no había manera de purificar el templo. Cuando Herodes Antipas decide reconstruir el templo, los fariseos movieron cielo, tierra y recuperaron los textos lo más que pudieron, Alejandría, para ver cómo podían purificar el templo. Claramente Deuteronomio dice que era como una vaca roja. Eso tuvo que haber sido algo espectacular. Posiblemente en el 40 antes de Cristo el templo se inauguró otra vez y hubo que purificar el templo. Pero los judíos de esa época no aceptaron esa purificación, porque había una intervención de un rey pagano en el proceso de separar el templo. Entonces aquí Cristo dice, yo mismo lo purifiqué, pero es un templo celestial, no es terrenal. Yo soy el Mesías que tú esperabas. Y te añade, te dice más, yo creé el cielo y la tierra. Toda la creación me pertenece. Eso está ahí codificado. Pero si usted se centra en lo que no tiene que mirar, porque no entiende el contexto, se va a pique y empiezan a divagar y a disparar de la baqueta, a tirar más rápido que nadie. Y el diablo confunde y Lucero contende, porque la iglesia no entiende el mensaje poderoso que hay. Claro, si le estamos haciendo el trabajo fácil. Porque como yo he explicado, solamente en Apocalipsis usted entiende qué pasó con Cristo en el cielo. Busque otro libro, no me crea. Coja todos los evangelios. Los evangelios no. El libro de los Hechos, las cartas Paulinas. No me coja Apocalipsis. Primera de Juan, segunda de Juan. Busquen todas ellas cuando te da detalle de lo que pasó con Cristo en el cielo, de cuando Cristo viene. Hay una esperanza de que Él vuelva, pero ¿cuándo? ¿Cuáles son las señales? Usted tiene a Mateo, claro, como muy bien leyó el pastor el domingo, porque yo he ido a preparar moradas. ¿Y qué moradas son esas? Aquí te está diciendo cuáles son esas moradas. Aquí te está diciendo, ya yo las tengo listas para que tú vengas conmigo. Solamente Apocalipsis. Pero también te está diciendo en el 14 que se acerca un juicio. A los cristianos no les gusta que le prediquen de juicio. ¿Qué dice por favor la porción que yo le pedí que usted me separara? 14,
Sí. A mucha gente que en la actualidad vive despreocupada, influenciada en parte por una serie de aplicaciones históricas erradas de los ideales bíblicos con respecto a la misericordia. No les gusta la idea del juicio, pero la descripción de la salvación, liberación que hace el Antiguo Testamento no estaría contemplada sin la vinculación que consiste en quitar la vergüenza de los oprimidos, castigados, a sus opresores, impenitentes. En este pasaje se asegura a los mártires que serán vindicados hasta lo sumo. 13. No, lo dejo ahí. Los cristianos del tiempo moderno les gusta, tú eres cabeza, no cola, todo va a estar bien, mentalízate para las cosas positivas, las bendiciones que Dios tiene para ti, sé próspero, que yo creo en eso. Porque yo puedo aplicar de manera correcta el Deuteronomio 28 del 1 al 13. Porque yo le he dicho a usted que cuando usted busca al Señor en espíritu y en verdad, Él lo bendice y lo prospera. ¿Por qué? Porque usted no es un gastón. Yo lo expliqué el año pasado. Tú administras mejor tus recursos. Tú eres agradecido por los recursos. Tú no buscas validación de nadie, porque ya Dios te validó. Para comprarte una cartera, si te la puedes comprar, perfecto. Pero tú no vas a gastar todo el dinero que tienes para comprar esa cartera, porque esa cartera es la que le va a dar en el cocote a todas aquellas que te miran por encima del hombro. Tú no la compras por eso. Tú la compras si realmente la necesitas. Y la madurez te ha llevado a decir que tú vas a guardar lo mismo en una cartera de $20 que en una de $5,000. Que tú prefieres mejor la de 20, que puedes guardar los 4,800, a la de 5,000, que lo que vas a poder guardar son los 20 pesos. ¿Me sigue? Y para ti tiene el mismo valor, porque al final del camino el proceso de producir una cartera de 5,000 y la de 20 es el mismo. Así que tú no buscas eso. Tú no buscas un Ferrari cuando puedes tener un carrito saldo, quizás no del año, un poquito atrasadito, pero no se lo debes a nadie. Y lo que procuras es cuidarlo bien, porque los viernes no te vas de pachanga a beber, a malgastar el dinero, sino que te vas para tu casita a disfrutar o a ver un jueguito de pelota en familia. Y ahí estás contento. No tienes que estar en una baja dándote el trago, donde vas a gastar 30 y después se te pegan, ya usted sabe quién, y de 30 vas a gastar 80 y después 90, y resulta que al otro día tenías que pagar el teléfono. Y te quedaste pelado. Porque el cristiano no piensa en ayer, ni piensa solamente en hoy, piensa en mañana. Entonces, otra cosa que dice Salomón, el cristiano es prudente e invierte el dinerito que tiene. Si usted tiene un dinero ahorrado, usted lo pone a producir, pone el barco a producir, que te multiplicará el pan. Entonces usted es prudente. Usted no se compra una casa de 4 millones, usted se compra la que usted puede comprar, que posiblemente sea de 90,000, de 100,000, pero te da lo que te da. No, tú no compras en una super mega urbanización, cuando en el campito puedes comprarte tu casita, la puedes cercar, poner tu puerto eléctrico, es tu propiedad y te va a salir más barata que aquella. Ah, pero como aquella es en tal lugar y en tal urbanización, esa es la que yo quiero, cuando tu capacidad económica no llega allá. Porque si llega allá, gloria a Dios. Pero ¿cuál es la necesidad? Si tú quieres una casa o un hogar. Entonces el cristiano es prudente, invierte en una buena casa. En otras palabras, claramente, ¿qué dice el Señor? Busca el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a añadir lo necesario. Cuando tú aprendes a desprenderte de la apariencia, Dios te bendice económicamente. Pero no es al revés. Yo doy para que Dios me bendiga. Dios no es casa de inversión.
A Dios no le importa tu dinero, a Dios le importa tu vida. Porque Él quiere que tu cántico sea agradable a su presencia. Pero cuando las personas ven el juicio de Dios, ¿qué hacen? No, el juicio no es para mí porque yo soy parte de su pueblo. ¿Y cuáles son los criterios que te hacen parte de tu pueblo? Que tú sientas que eres parte de su pueblo, o que el Espíritu Santo dé testimonio de que tú eres su pueblo. Porque cuando usted va al texto, claramente él mismo dice que habla de las vírgenes. No te habla de unas vírgenes literales. Cuando usted va al pueblo de Israel, Dios le dice a Israel prostituta. Dios le dice ramera. ¿Usted recuerda la historia de Oseas? Sí, la pasaron ¿Con quién se casó él? ¿Por qué? Yo para mí yo pensé que Dios le estaba dando una enseñanza ahí, que nosotros a veces estamos aquí, nos reportamos al mundo y regresamos otra vez donde Él. Esa no es la enseñanza. Dios. Sí, pero esa no es la enseñanza. De hecho es interesante. Dios le dice a Oseas, que es uno de sus profetas, ve, están las prostitutas. ¿Qué hacen prostitutas en Israel? Cuando Dios las había prohibido. Coge una de ellas y cásate. ¿Sabes cómo es el proceso de casarse en Israel, verdad? Usted tenía que coger a esa mujer, presentarla ante los ancianos, hacer una fiesta, y el anciano decía frente a todo el pueblo: esta mujer le pertenece a este hombre, nadie la puede mirar. Este hombre le pertenece a esta mujer, nadie lo puede mirar en el aspecto de desear, de involucrarse con él. ¿Cuántos hombres se burlaron de Oseas que tuvieron con esa mujer? ¿Dónde quedó la reputación de Oseas? ¿Sabe lo triste? Que Dios le está diciendo: como esa prostituta te trata a ti, así el pueblo me trata a mí. Así que mi reputación está en el piso por el comportamiento de Israel. Esa prostituta eres tú, Israel. Entonces, cuando le habla a la iglesia, le dice: tú tienes que ser virgen. No puedes contaminarte con nadie. Tu intimidad es solamente conmigo. Escucha lo que dice el texto, que Dios es celoso por su gloria. Dios es celoso por la iglesia. ¿Qué le está diciendo aquí a la iglesia? No te confundas con la cultura de Roma, que fue la guerra con las 7 iglesias. De las 7 iglesias, solamente 2 pasaron el crisol. A las otras 5, cosas como esta era que le decía, que ha fusionado con la cultura. Tú no sabes si tú eres mía o de la cultura. Babilonia, con sus riquezas, con su baile, con su filantropía, con su filosofía, con su humanismo, te ha contaminado. ¿Te recuerda la frase que decía el miércoles pasado? Y recuerde que la base de la filosofía moderna, ¿dónde nace? En Roma. Y eso se ha ido esparciendo hasta el día de hoy. Yo estaba viendo la situación horrible que está pasando en España. ¿La vieron? Las inundaciones. ¿Vieron los tornados? Horrible. Eso fue ayer en España. Van para 89 personas que han fallecido. En una, presentan, alguien está con un video casero, con un tornado. Mientras el tornado está ahí en su plena manifestación, personas con carros caminando por la calle. Y eso me recordó cuando este huracán pasó por Tampas, que Milton, que la gente estaba en las calles, en los carros. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente indestructible. El ser humano no hay quien lo limite.
el ser humano tiene que tener su libertad y nadie debe de decirle lo que tiene que hacer, porque él mismo sabe lo que tiene que hacer. Ese pensamiento es producto del humanismo. Usted toma ese mismo evento al 1920, 1930 con San Ignacio, la gente se escondía en las casas. Nadie estaba expuesto porque había una noción clara de la limitación y la fragilez humana. Hoy en día la fragilez humana es una sorpresa. Que el ser humano es frágil. La gente se sorprende por la fragilidad humana. Pero si la Biblia nos dice que tú siempre has sido frágil, pero el humanismo nos ha colocado como el centro y nos hace sentir, no por la cabeza, que somos cabeza, no cola. Somos invencibles. Nada nos limita. Como si no tuvieran miedo. No existe el miedo. De hecho, tanto es así que la altivez humana ha llegado a un punto que no ve realidad la muerte. No. Eso es cierto. Eso es el humanismo. No piensan que... Sí, las motoritas, esos muchachos que haciendo cosas que saben, yo no sé, pero tienen que saber que si se caen se van a hacer cáncer. No, porque eso no les va a pasar a ellos. El sentido de poder es tanto que tú te caíste, pero eso no me va a pasar a mí. ¿Y quién fomenta eso? Lucero. Es cierto, tú eres invencible. El cielo es el límite para ti. Lo que tú te propongas lo puedes alcanzar. No te limites. Vence tus miedos, vence tus temores, reconfigúrate a ser exitoso. Tú lo puedes hacer. Busca la manera que si tú te lo propones, lo vas a lograr. Solo mantén la mente positiva y enfocada y vas a llegar. Llega un momento a esa gente que la única decisión es pegarse un tiro y dice, no, aquí se acabó todo. Sí. Porque el problema está que estamos diseñados, aunque el enemigo nos ha marcado con el pecado, y esto está brutal. El enemigo no solamente nos ha marcado con el pecado. Yo decía el miércoles pasado que el enemigo ha creado un ambiente donde nosotros no necesitamos la vida eterna. Aquí tenemos todo. Tenemos felicidad, tenemos comida, tenemos casa, tenemos dinero, podemos viajar en avión, en barco, ser felices. Si me estoy poniendo viejito, me puedo hacer mi ajustecito para siempre verme joven, impecable. Eduqué a mis hijos bien, son abogados, son doctores, son comerciantes, pues yo soy una persona ejemplar. Aquí tengo todo. Tengo la música, tengo la comida, tengo la salud. Soy feliz. Y económicamente puedo pagar a alguien que me ayude y a mi esposita para que se me mantenga saludable. Soy feliz. ¿Para qué tengo yo que preocuparme por algo que no veo, que no está? Y si no existe, ¿para qué tantos sacrificios? El problema es que hay gente en la iglesia, ¿sí? ¿Y qué dice Cristo? Todas esas cosas. Dos. Siempre vas a estar vacío. Y esto es algo que me voló a la cabeza esta madrugada. Que si a nosotros como iglesia cometemos un error en seguir diciendo eso. Porque el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que ese vacío el enemigo lo sustituye. ¿Qué hablaba, pastor? Del ángel ese que tiene a los muchachos que dice que pusieron un poste del ángel ese. Ay, le dije, guarda, decir. Le digo, por tal razón, ese vacío, por más que tú le hables de ese vacío a la persona, va a decir que vacío, no tengo vacío. Soy feliz. Y si me siento triste, busco la manera de cómo entretenerme, sé cómo hacerlo.
Porque un artista podrá sentir ese silencio que produce la fama, pero siempre va a buscar entretenerse y tiene los recursos para olvidar eso rápido. A menos que tenga alguien que le dé testimonio de Cristo, se mantendrá así. El enemigo le va a capitalizar y le va a facturar, porque el enemigo es padre de toda mentira y su naturaleza no le permite ser bueno. Y va a terminar capitalizando, robándote la vida, o tú matándote, porque la oferta de él no es lo que tú esperas, porque tú no has sido hijo de él, tú no eres creación de él, tú eres un esclavo. En Puerto Rico, la esclavitud, las personas esclavas no eran seres humanos, eran utilidades. Eran utilidades que se usaban para un fin en particular. Y voy a sacarle hasta el último centavo que invertí en él. Y va a dejar de ser útil cuando muera. Mientras tenga vida, lo voy a usar. Por eso yo le digo a usted que el enemigo no tiene hijo, tiene esclavo. Y una de las cosas que la gente famosa experimenta es que se sienten esclavas de su propio público, al cual querían conquistar. Ahí es que vienes con la voz. A ti no te importa mi dolor. Tú pagaste la entrada. Tú lo que quieres es que yo te entretenga. Pues te tengo que entretener porque en eso es que me gano la vida. No lo hago porque me gusta. Es por cualquiera. Por eso es que soy un cualquiera. Pero nadie escucha el dolor. Deja de estar con el llantel. Yo te pagué, entretenme. Y tanto es así que la mentira está tan y tan bien montada que hay personas que sienten que sus artistas les pertenecen. Y el artista, como yo estaba aferrado a ser esclavo de los aplausos y de los likes, se le hace difícil desprenderse y tener su vida privada. Y más hoy en el 2024. El artista que tiene una vida privada no tiene éxito. La esclavitud es mayor. Y esas cadenas no te permitirán ser libre. A menos, repito, que tengas a alguien cerca de ti que tenga un testimonio intachable de Cristo y te lleve el mensaje y tú le des peso a lo que esa persona te está diciendo por su testimonio. Pero la mayoría de ellos lo que tienen son yes men, no personas que le lleven la contraria. Así que ya usted sabe cuál es su destino. Yes. Y es lo que Apocalipsis 14 está diciendo. Toda esa gente han sido marcadas y se han rendido ante Babilonia. Yo voy a bajar el lazo. Dígame. En el 13, en el versículo 8 dice: a ese monstruo lo adoraban todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Yo quería hacerle esa pregunta al miércoles. ¿Qué usted quiere que yo le diga? Algo, aceite. Aceite de palma. Porque dice que sus nombres no estaban inscritos. O sea que yo ¿Cuál sé versículo que es ese? este es el 8. 14:8. No, 13, 8. Ah, de la clase anterior. De la clase anterior. Yo quería hacerle esa pregunta el miércoles, el martes y no pude. 13:8. El 13, el 8. 13:8. Sí. Aquí no me dice nada de eso. Sí.
monstruo lo adoraban todos los habitantes de la tierra. Gara, un huequecito. Ok. Ok. La expresión toda la tierra se empleaba en otros textos en los días de Noé para significar toda la tierra civilización. Es decir, que todo estaba bajo el poderoso imperio. Aunque todos estaban conscientes de la leyenda y mitología y conexiones comerciales de los pueblos fuera de la esfera romana, los partos y los bárbaros del norte, este versículo lo muestra la doctrina judía de la predestinación, en la que el pueblo judío creía, junto con la doctrina del libre albedrío. Los antiguos escritores nunca vieron la tensión que había entre estas dos para explicar la diferencia. Si bien la idea de la presciencia de Dios hubiera podido ayudar. Ok. Vamos a una realidad. Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Eso es lo que Pero yo no creo en la predestinación. El ser humano siempre tiene la libre determinación. O usted puede aplicar aquí el libre albedrío. Decía la iglesia no hay libre albedrío, porque Dios no te da opción, o me coge a mí o no. Entonces, por eso yo hablo de la libre determinación. Tú tienes la autoridad de escoger el juicio o la libertad. Así de sencillo. O seguir siendo esclavo o ser libre. La decisión es tuya, la decisión es mía. Aquí claramente Dios sí te está adelantando algo. De hecho, que ya lo había dicho. Cuando tú vas a Mateo 28, Él te dice, no, ve y predica la palabra. Muchos te aceptarán, pero otros no. ¿Qué te está diciendo? Que hay personas que van a aceptar a Cristo y otras no. Hay personas que, según el texto, que ya Dios sabe quién le va a aceptar. Entonces, ¿qué tienes que ver en el texto? La omnisciencia y el conocimiento de Dios. Y aquí en el 14 te lo reafirma. Yo sé quién me sirve de verdad y quién no. Y a las 7 iglesias, ¿qué le dice con frecuencia? Procura que tu nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Aquí vuelve y te dice, yo sé quiénes son los que están. Yo sé quién me pertenece y quién no. ¿Qué dice la predestinación? No. Ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Entonces, ¿cuál es mi queja? Entonces, ¿para qué yo voy a predicar? Dime a quién le predico y se acabó. Lógico, el calvinismo, que es el que desarrolla la predestinación. Calvino no decía eso. Calvino decía, no, tú tienes que ir a predicar, porque ahí es que tú te enteras quién se salva y quién no. Pero si tú ves que alguien se aparta y decide vivir en esa vida, eso sí, ese está predeterminado para perderse. Que contradice lo que el texto dice. Porque claramente la decisión es de nosotros. Aquí, antes de juicio, antes de Cristo pasar el lazo, ¿a qué se le parece a usted eso? El hado es el lazo para cortar. ¿A qué se le parece eso? ¿Cristo habló sobre eso? No. La siembra. La cizaña y el trigo crecen juntos. ¿Quién es que lo va a cortar? ¿Quién es que lo va a cortar? Y aquí Jesús está diciendo, llegó el tiempo de cortar. Cuando el momento llegue. Cristo está diciendo, yo mismo lo voy a ejecutar. Yo mismo voy a sacar todo aquello que no me pertenece. Y se va a llevar lo bueno y lo malo lo va a dejar. Lo malo se queda. Los míos yo sé quiénes son, porque él mismo dijo, no lo toques, porque tú no tienes la capacidad de discriminar quién es quién es mi pueblo y quién no. Aquí Cristo dice, pero yo sí sé, porque yo sé quién está escrito en el libro de la vida. Yo tengo omnisciencia, yo sé quién me adora. En todo este revolú, yo sé quién es fiel a mí en verdad. Ellos me hablan de la marca, pastor. Si yo
son míos, están marcados. Ya están marcados porque el Espíritu Santo está en ellos. Pero aquellos que han persistido en que la cultura sea su centro, el humanismo, yo soy bueno, tiene la marca del pecado, que es el que lo aleja de Dios y es el que lo dirige en este mundo. Es sobre lo cual han construido su vida en este mundo. No ven un mundo futuro, como yo decía hace un momentito. No ven un mundo futuro, esto es lo que conocen. Y si no les gusta Puerto Rico, se van para Pensilvania. Si no les gusta Pensilvania, se van para España. Si no les gusta España, se van para Holanda. Si no, se van para Egipto. Si no, para Dubái. En cualquier parte de este mundo pueden vivir y ser feliz. Pero si no fuiste feliz en Puerto Rico, ¿me vas a hacer feliz? No, porque el problema es que el entorno no promueve mi felicidad. Entonces yo tengo que buscar mi felicidad. Una herramienta que el enemigo ha usado de manera efectiva es la autorrealización. Yo puedo ser feliz por mis propios medios. Porque si yo no me amo, como yo decía el miércoles pasado, si yo no me valoro, nadie me valora. Yo tengo que decirme al espejo todos los días, papá, la verdad que tú estás questilla, tú estás chuchi, tú estás espectacular. Porque no esperes que la gente te lo diga, no. Porque tú tienes que amarte tú. Pero eso tiene Egocentrismo, Señor. Eso es lo que es. Yo. Pero ¿Pero qué te dice Cristo? ¿Qué tú puedes decir frente al espejo? Señor, gracias por haberme creado. ¿A quién tú le estás dando la gracia? ¿Al Señor? Sí. Señor, gracias por haberme amado. Dame la capacidad de aceptarme como yo soy. Porque te hice la enseñanza. Porque tú me hiciste a tu imagen y semejanza. Cuando yo me veo, te veo a ti. Wow, Señor, la verdad que gracias. Gracias porque nos creaste de una manera única. Me traes a memoria que cuando finalice mi tiempo aquí y yo vaya a tu presencia, mi adoración para ti es única, porque nadie te podrá adorar como yo, porque tú me hiciste único. Es igual que cuando uno Entonces, viene de un... la dinámica cambia. No te estás concentrando en yo. Estás diciéndole a él gracias por lo que tú hiciste en mí. Gracias por mi cuerpo. No tengo queja de él. Al final del camino la belleza es relativa, ¿no? Sí, exacto. La belleza es relativa. Pero Dios no te ve relativo. Dios te ve firme. Dios te ve definido como Él te pensó. Porque desde el vientre ya sabía cómo tú ibas a ser. Desde antes de tu nacer ya sabía cómo tú ibas a hacer. Ahí aplica lo que te está diciendo. ¿Usted sabía algo? Que en el ADN está preconfigurado todos nuestros órganos. En el ADN están todas las instrucciones que tu cuerpo tiene que ejecutar. En el momento que tiene que ejecutarlo, cómo tiene que ejecutarlo y qué va a ejecutar. Y tiene un orden. No es a lo loco. No es aleatorio. Tiene un orden. Y tiene una razón de ser. Tiene toda una razón de ser. No te hace los pies primero, no te hace el corazón primero, no te hace el hígado después viene y te hace el intestino, después, no. Todo va con un orden estructurado y codificado. Y siempre lo mismo, no cambia. Y todas las instrucciones ya están para que el cuerpo pueda generar ese cuerpo. Que yo digo que cuando uno es un hombre que ha estado en mucho pecado, ¿verdad? Cuando tú vienes a los caminos del Señor, eres tan agradecido por lo que el Señor hizo. A quien más se le perdona, más ama. Ajá, que uno es tan agradecido que no es como, bueno, sí, tú pequé aquí, qué sé yo qué, pues, pero el que realmente ha pasado la salsa y el guayacán es el que realmente le da gracias al Señor por haber salido de esa vida. Por eso que el Señor dice, a quien más ama, más se le perdona. El que más ama, el que más se le perdona. Eso es que el Señor se refiere. Totalmente de acuerdo con usted. Eso está brutal.
porque estamos en deuda con Él. Yo siempre digo que yo entré por la puerta de la cocina, y yo he explicado lo que eso significa aquí, ¿verdad? La servidumbre entraba por la puerta de la cocina, no podía entrar por la puerta de la cocina, porque eran servidores de la casa. El siervo, el esclavo, el que iba a trabajar en la casa, era por la puerta de atrás. Yo digo que yo entré por ahí, porque yo no merecía entrar por la puerta. Entonces el Señor me llevó a la sala. Por eso es que el amor está por la cocina. Cogió lo que dije y lo tiró al piso, y después lo escarchafó así. Le hizo así de Yo que te iba a tirar un par de... Yo pensé que iba a tener un billete de 20. Fue por amor que ustedes Eso no es amor. entienden. No, La cocina. eso no es de Dios. A lo que me refiero es que tú no tenías la capacidad. Bueno, en el Salmo 23 yo lo he explicado. El Salmo 23. Sí. El Señor es mi pastor. Nadie me falta. En lugar, eso es correcto. Ah, pues, ¿te lo da usted? Entonces, Dele, pastor, a ver. entonces, aderezará mesa delante de mí. ¿Tú sabes lo que eso significa? Tú entras los beduinos tienen, cuando usted ve los beduinos del desierto, viven en carpas. Casa de campaña. Carpas. No todo el mundo va a entrar donde el anciano se protege, el patriarca se protege. Los siervos son los que bregan con los vecinos o con la persona que va a visitar. Pero una persona que va a visitar y el patriarca determina si te recibe sí o no, independientemente del dinero que tú puedas tener. Entonces se supone que le debes una ofrenda al patriarca para poderlo ver, porque es un honor estar frente al patriarca por su sabiduría, por su experiencia de vida y lo que sea. Entonces el texto dice, no, yo no te pido nada para entrar en mi presencia, yo te veo y sin conocerte te pido que entres. Yo mismo te voy a servir. Siéntate en la mesa y te sirve como un miembro de la familia. Y dice, y si alguien, si tú estás aquí porque estás huyéndole a alguien, quédate aquí, porque mi hijo saldrá a defenderte. Y si él tiene que estar, y si él tiene que morir por ti, él está dispuesto a hacerlo. Así que tú eres parte de mi familia ahora. Eso es lo que representa el Salmo 23. Tú tienes cuidado de mí, porque tú me amas, aunque yo no te conocía y aunque yo no te amaba, tú me amaste y me has hecho parte de tu familia, sin yo ser parte de ella. Ese es el Salmo 23. Está explicando casi eso mismo, madre, cuando vamos a dar una clase en el cuarto. ¿Eso es verdad, María? ¿Y dónde usted lo escucha? ¿De usted? ¿Usted se creía? No puede decir que estaba en la esquina, no. No, porque son pocas las personas, a menos que tú, la única manera de usted saber eso es que usted tomó Salmo con Wilby, que es un especialista en los salmos, y él tiene un manual que explica la estructura de los salmos, y uno de los salmos que le explica es ese. Y la primera vez que yo escuché eso me voló la cabeza. Bueno, usted pasó, y lo que usted habló cuando está hablando de la Constitución y de los romanos, que era un orgullo que metieran a uno en la guillotina, que partieran el pescuezo en la guillotina. Sí, el que moría en la cruz era un maldito ladrón. Eso es correcto, excelente. Eso no lo aprendí ahí, eso sí fui yo, me estudié. Eso es cierto. Que usted habla del ADN, ¿verdad? ¿De la qué? Del ADN. Sí, del ADN. La estructura del ADN. De hecho, Bill Gates dijo, y en la caja del SQL es el programa que Bill Gates desarrolló para administrar bases de datos, que al día de hoy es un programa universal. En la caja lo que tiene es el genoma del ADN. Y en una entrevista Bill Gates dice que la codificación del ADN, si usted lo lleva a papel, se llenan 5 edificios de 100 pisos. Y está codificado el nombre de Dios en No, eso ya la gente ya inventa. eso
ya eso es esa. Ya eso es la gente diciendo disparate, no en ningún lugar está eso. Eso Pero, Ahora, en el diseño está la huella de Dios, porque rompe el patrón que establece la evolución. ¿Usted sabe lo que uno de los pilares de la evolución, lo que dice? ¿Sabe cómo funciona? Ok. ¿Sí o no? Okay. La evolución dice, por ejemplo, que de 2 vacas, o no, de un ganado de 100 vacas, lógico, la vaca, usted sabe que la vaca es producto del ser humano, la vaca la hizo el ser humano, no es el estado natural de la vaca. ¿Sabían eso? No. Es lo propio de los perros. Los perros no, son producto de la mezcla humana. No existe, los perros domésticos no existen, son lobos. Del cruce de lobos es que realmente salen los perros. De los siglos entonces se pasan haciendo mezcla y ahí salen los perros, lo propio de la vaca. La matriz es el búfalo. El búfalo es la vaca per se, pero haciendo diferentes cruces, entonces se hace la vaca domesticada. Eso es así. Entonces, cuando de un ganado de búfalo, hay un búfalo en particular que va a ser el que tiene el gen que le va a permitir contaminarse, y ese proceso de contaminación le va a permitir mutar. Así que de un búfalo va a salir una jirafa. De ese búfalo en particular, que cuando se cruce nacerá una jirafa. Entonces, esa jirafa que nació del búfalo, cuando se cruce otra vez, entonces seguirá saliendo jirafa. Algo así es que dice. Un desrevolú que no hace sentido. Porque para usted probar esa teoría, usted tendría que mutar el gen de la vaca. Y en el momento que usted lo muta, se corrompe. Por eso la teoría de la evolución sigue siendo una teoría, porque no se ha podido probar. Lógico, es más compleja o más simple, pero quiero que ustedes exagerarlo un poco para que ustedes entiendan. Lógico, está el proceso cámbrico, que es el proceso donde salen los moluscos, donde salen las estrellitas de mar, donde salen los cangrejos, donde salen un montón de bacterias, los caracoles, donde salen las que se comen, las almejas. Esos animales nunca han mutado, siempre han sido lo mismo. Y el proceso cámbrico es supuestamente ello cuando la vida empieza a brotar, cuando la vida empieza a fluir. Pero entonces, en la misma explicación que trata de ver la lógica, se contradice cuando usted ve la manera que funciona el ADN. El ADN no improvisa, todo es una secuencia estructurada. Y ahí en ese ADN está la configuración de características de tu padre y características de tu mamá que se van a injertar para desarrollar lo que tú eres. Pero no tienen lo mismo ADN. Sí. No, cada ser humano tiene su ADN. Yo recibo 96 cromosomas de mi mamá, 4 de mi papá. Y es totalmente diferente. Internamente somos iguales. Nuestros órganos, corazón, intestino, hígado, páncreas, vaso, apendicitis, todo eso somos iguales. Pero nuestra mente y muchas veces nuestra estructura física es diferente a la de nuestros padres. Porque puede ser que vaya la de tu abuelo, pero tú eres único, tu huella es única, tu iris es único. Hay muchas cualidades tuyas que son únicas. El nombre es único. Bueno, pues ahorita hay un montón. ¿Me siguen? Entonces, esa es la señal que yo puedo ver a Dios en la manera que se va construyendo. Pero decir que Dios dejó una huella ahí que diga su nombre es falso. No, eso es falso. Ahora, nosotros tenemos lo que se le conoce, que algunos científicos le llaman el satélite de Dios. Y es que muchos neurólogos han encontrado que ahí en el cerebro, junto con la glándula frontal, creo que por acá o debajo del cerebro, hay una glándula que es donde ellos consideran que se almacena la visión
divina que nosotros tenemos de Dios en nuestro cerebro. Me llaman el satélite de Dios, creo que es. Pero hay muchos que no lo tienen. Sí lo tienen. Pero que le quiero decir. No, sí lo tienen. Cuando vayamos a Apocalipsis, vamos a ver que sí lo tienen. Porque lo que han preferido es la marca del pecado. Han querido quedarse con la marca del pecado por la libertad que ofrece el pecado. ¿Me escuchó, verdad? Sí. La libertad que ofrece el pecado. Es una libertad sin restricción. Es una libertad que nadie me limita. ¿Cuáles son? Mire el lenguaje de muchas de estas personas que se repite. Del más pobre al más rico. A mí nadie me limita, yo hago lo que yo quiera.